Buenos días, Alzamora. Salvatierra, buenos días. Heredia, buenos días. Belén, buenos días. Mis, buenos días. Buenos días. Un silencio sepulcral, ¿no? Muy bien, vamos a entonces empezar, ya la mayoría está presente. Entonces vamos a... Están Alzamora, Chinchay, Heredia, Ketty y Belén. Salvatierra, ¿no? Ya está. El día de hoy, ¿qué vamos a compartir? A ver, el día de hoy vamos a compartir el tema violencia y protección familiar. ¿Qué vas a aprender el día de hoy que vamos a compartir? La violencia familiar es un problema. Sí, en estos momentos las noticias nos dicen de que hay mucha violencia, aún estando en la cuarentena, muchas niñas violadas, a pesar de que están con la familia. Muchas madres ultrajadas, ¿no? Esta violencia va en aumento. La violencia familiar es un problema que va en aumento en la sociedad y que afecta a bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos, varones y mujeres sin distinción étnica, social, económica ni cultural. Como joven que formas parte de una familia y que a futuro tienes la posibilidad de construir una propia, es importante que aprendas a identificar y reconocer las diversas manifestaciones de la violencia familiar y sus repercusiones, para que asumas un compromiso responsable en la construcción de una convivencia familiar saludable, ¿no? Como les decía, en estos momentos ahí continúa el alto índice de maltrato hacia la mujer, hacia los menores. Y a pesar de estar dentro de la familia, o sea, en el seno familiar, nuestra sociedad está enferma, ¿no? Para empezar, ahí nos dan una estadística, registro en casos de violencia familiar y sexual atendidos en los centros de emergencia mujer. Solamente del año 2002, miren, ven. En Lima, la mayor de casos de violencia, 9.800
94. En Puno, o sea, ahí hay una tabla, ¿no? Que nos muestran datos de cómo en cada departamento del Perú se realiza con mayor frecuencia la violencia y el maltrato familiar. Niñera amarra a bebé porque no quería que llore. Son actitudes que nos muestran de cuán enferma está nuestra sociedad. Niño es golpeado por su madre al no querer comer, ¿no? En el propio seno de la familia. La mamá no tiene paciencia con su hijo y todo es golpe. Mujer recibió brutal golpiza por cocinar la comida salada. Y así muchos casos de violencia familiar, ¿no? A ver, nos hacemos la interrogante. ¿Qué te sugiere los datos del cuadro? ¿Qué te sugieren los datos del cuadro? A ver, el que quiera, el que no tenga micro, Alzamora. Ah, no, tú eres Adrián. Muy bien, Adrián, gracias por la aclaración. Estamos viendo casos de violencia familiar, ¿no? ¿Qué te sugieren los datos del cuadro, de este cuadro estadístico? ¿No? Que es acá en la capital, en Lima, muy bien, que no debe de haber violencia. Y es acá en Lima, en el cual se registra la mayor cantidad de casos de violencia familiar, ¿no? Estos actos, a ver, quiero su opinión, estos actos que se están dando en estas imágenes, ¿suceden o no suceden? Miss, hasta ahora siguen sucediendo los actos de violencia. Se llama violencia familiar. Claro, hasta estos momentos se vive todavía aún en el encierro, ¿no? Como les decía. Y son recortes de periódicos. Estos recortes periódicos creo que son todos los días. Si hoy día agarramos un periódico del día de hoy, vamos a siempre encontrar estas noticias, ¿no? Sucede en cualquier parte del mundo. Las noticias nos lo muestran de esa manera. Muy bien. ¿Qué sabemos del tema, sobre la violencia familiar? ¿Qué entendemos por violencia familiar? ¿Mm? ¿Por qué algunas personas agreden a otras? A ver, eso ya lo hemos estado viendo ya. ¿Por qué algunas personas agreden a otras? Miss, por muchas cosas, por ejemplo, puede ser por la economía o también porque en el caso del colegio, muchos de nuestros compañeros decían de que han sido violentados desde muy pequeños y puede que también golpeen a sus propios compañeros, ¿no? Claro, o sea, eso se hace costumbre, ¿no? Porque si en la familia tú observas violencia,
es como un modelo que tú vas a querer adoptar, ¿no? Y eso es algo negativo. Por eso que la violencia en la familia está penado, porque es de ahí donde salen los violentadores. Es la formación de esos jóvenes que actúan con violencia, ¿no? Por eso que mediante las actitudes nosotros llegamos a conocer a esos jóvenes, de la forma de cómo actúa ante un problema. Es una manera de cómo nosotros podemos conocerlos, ¿no? Cómo es la familia también, ¿no? Porque si un joven, un adolescente actúa de una forma violenta, brusca, es porque en la familia está sucediendo algo. Y él quizás está copiando ese modelo y está tratando de llamar la atención, ¿no? Entonces, agreden porque no controlan sus impulsos, los dejan salir, no, no hacen uso de su inteligencia emocional, no tienen paciencia, no esperan el momento de reflexión que debe de existir en un acto, ¿no? Que sienten que a uno lo agreden y el otro también contesta, se siente ofendido y contesta de una forma muy violenta. Los insultos, los apodos y burlas generan violencia. ¿Qué opinan? Los Sí, insultos, hacen violencia emocional, claro. psicológica, te dañan psicológicamente. Muy bien, Cárdenas. La violencia es los insultos, ¿no? A veces decimos de que los insultos son como cachetadas hirientes, ¿no? Porque hieren hasta lo más profundo del ser, porque un golpe de repente tú se cura, lo puedes olvidar, ¿no? Pero a veces una palabra mal dicha también puede herir y puede herir muy profundo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la violencia familiar para ti? A ver, ¿quién ha participado? ¿No ha participado? Alzamora está participando. A ver, Medina, ¿qué es la violencia familiar para ti? ¿Mm? Ya, muy bien, Alzamora. Alzamora sigue participando. Medina, Medina, Medina prendió su internet y se fue a descansar, ¿no? A ver, Chinchay, ¿qué es para ti la violencia familiar? Chinchay, ¿qué es para ti la violencia familiar? Ya, muy bien, Chinchay. Es todo aquello, es todo abuso físico, verbal al que un familiar ah, le acusa a otro, ¿no? Verbal o mental que un familiar le causa a otro.
Muy bien. Entonces, piensa que en algunos sucesos de violencia familiar y preséntalos en la clase. A ver, otro ejemplo de violencia familiar, aparte de estos casos de acá, donde que un joven está agrediendo a otro, acá le está con la palabra, la está hiriendo también, ¿no? A ver, aparte de los sucesos que nos han presentado, de que la niñera amarra al bebé porque quiere que no llora, o porque un niño no quiere comer y la mamá le obliga a la fuerza, ¿no? O también acá, cuando un esposo agrede a su esposa, ¿no? Entonces, ¿qué otros sucesos de violencia familiar se pueden presentar? ¿Qué otros sucesos de violencia familiar se pueden presentar? Nos pregunta también, ¿es la violencia familiar en el Perú una cuestión de género? Muy bien. Alzamora nos muestra un ejemplo también, ahí dice, porque me gusta jugar Beyblade y mi hermano, su hermano Ángel, le molesta, ¿no? Entonces es una forma de agresión también. Entonces, ¿es la violencia familiar en el Perú una cuestión de género? Queda esa pregunta, ¿eh? Vamos. ¿Qué entendemos por violencia familiar? La violencia familiar es un problema común de toda la humanidad. Encontrar su raíz es un asunto complejo, pues por lo general concurren varios factores. Sin embargo, se podría plantear que existe un denominador común: el desbalance de poder. En el ámbito familiar, asociado a problemas de tipo de relación, padres e hijos, tíos, sobrinos, marido, mujer, o edad, adultos, niños. Por otro lado, la violencia familiar se presenta en todos los segmentos de la sociedad, aunque expresada en distintas formas. En los estratos altos es frecuente el maltrato psicológico, mientras que en los más bajos se da un mayor número de episodios de violencia física directa. Sea cual sea la modalidad, estamos hablando de un problema social que limita el desarrollo y superación de las personas, ¿no? Manifestaciones de violencia familiar, de la violencia física. Es toda acción que daña la integridad física de un miembro de la familia. Golpes, lesiones por armas punzocortantes o de fuego, entre otros. La violencia psicológica son acciones u omisiones que provocan un daño emocional, el aislamiento, las burlas, los chantajes, los celos excesivos, el acoso, el no dirigir la palabra al otro. Es una violencia psicológica. Violencia sexual. Ocurre cuando contra su voluntad se obliga a una persona a tener algún tipo de contacto sexual o cuando se le hace participar en actividades sexuales con las que no está de acuerdo sin tomar en cuenta sus deseos, sus opiniones ni sentimientos. Mejor dicho, se le obliga. La violencia sexual causa daños físicos y emocionales. Muy bien. La violencia sexual se puede presentar como
acoso, o sea, una persecución insistente, alguien que generalmente se encuentra en desventaja con el fin de someterla en contra de su voluntad a los deseos sexuales del acosador, ¿no? El que está ahí insistente, el que persiste, el que hace una persecución. En estos momentos se ve bastante acoso por medio de las redes, ¿no? En el cual el acosador se esconde en la pantalla para ir contactando a sus víctimas, y de acuerdo a eso va comenzando a insistir, primero en una forma como amigo, luego pasa ya a formas más incitaciones, ¿no? Que hacen que la otra persona pues pueda empezar a sentirse mal, ¿no? El abuso sexual, que es lo que está preocupando por las noticias que han salido el día de ayer, los contactos, caricias, exhibición de genitales o exigencias de que se satisfaga sexualmente el abusador en contra de la voluntad de la víctima, ¿no? Se dan en los carros, ¿no? ¿Cuántas noticias hemos visto no sé, de un abuso sexual en el tren eléctrico, en los metros, ¿no? Se daba por la apiñación de pasajeros, ¿no? Luego la violación, que es la consumación de un acto sexual genital en contra de la voluntad de la víctima, quien por lo general es amenazada para que mantenga la violación en secreto. Es un acto de extrema violencia física y emocional. Y esto es muy común, se ve acá mucho en el Perú, ¿no? Inclusive hasta los violadores están dentro de la casa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El incesto, que es el contacto familiar entre familiares, consanguíneos, hermanos, padres e hijos, tíos, sobrinos, frecuentemente incluye actos de acoso, violencia física y violación, ¿no? Es lo que les decía, la violación por parte de los propios familiares dentro de la casa, ¿no? Un abuso de confianza, se da estos actos tan violentos. Existe por lo general mucha resistencia para denunciar los actos de violación, debido a que la víctima cree que el agresor va a cambiar de actitud y la agresión no se volverá a repetir. Algún otro por temor al que dirán, también por las amenazas que recibe o por la falta de confianza en la justicia, ¿no? Nuestro tema es violencia y protección familiar, ¿sí? Vamos ya. Continuamos. A ver, es necesario que las personas afectadas por este tipo de violencia especialmente niños y adolescentes, coincidan en tomen conciencia de la importancia de comunicar oportunamente el problema. Para lo cual deben de acudir a una persona de su confianza, ¿no? No quedarse callados, sino siempre hacerlo saber.
a una persona mayor, y si es una persona cercana a él, con mayor razón. Puede ser la mamá, el papá, la tía, la profesora, que muchas veces en estos casos la profesora es la que a veces está más comunicada que a veces que la mamá y que el papá, ¿no? Esto es, la persona más cercana que considere, que le pueda brindar apoyo y ayuda. En el Perú, como todo el mundo, la violencia familiar es un problema antiguo que impacta especialmente en las mujeres. Constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades individuales y colectivas. El Estado peruano ha reconocido expresamente el carácter alarmante, grave y perjudicial de este problema y se ha pronunciado en el ámbito interno mediante específicas políticas públicas establecidas en la Ley 26.260, publicada el 24 de diciembre del año 93. La ley señala que se considera violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico a alguno de los miembros de la familia. Esto incluye el maltrato, aun cuando no se haya producido lesiones físicas, las amenazas reiteradas o la coacción grave, tanto como la violencia sexual que se produzca entre cónyuges, entre padres e hijos, entre parientes, entre hermanos, quienes habitan en un mismo lugar, y a quienes hayan procreado hijos en común independientemente de que si conviven o no al momento de producirse la violencia, ¿no? Muy bien. Entonces, había una pregunta que quedó en el aire. A ver, vamos a compartir. ¿Es la violencia familiar en el Perú una cuestión de género? Sí, casi siempre suele suceder, bueno, la gran mayoría que se ha visto estadísticamente en el Perú, las mujeres somos las más violentadas. Ya. Sufrimos más violencia por Muy el bien. hecho de ser mismo mujer, porque simplemente dicen que las mujeres no podemos hacer cosas, no podemos decir cosas, y no es así. Ya. Por así Muy decirlo, bien. somos el sexo débil, algo así. Zapata, sí, nos consideran el sexo débil, ¿no? Miss, Sí, la pregunta se refiere a la violencia de género, o sea, la violencia que puede existir entre un hombre y una mujer, o en sí a la violencia de género, porque como he estado viendo, la sí. violencia de género esto se basa especialmente en los actos de violencia, ya sean físicas o psicológicas, que pueden existir, por ejemplo, entre una pareja que haya tenido algo, una relación afectiva en sentido sentimental, pero que ya no están. Pero en este caso, el hombre aún así sigue acosando psicológicamente a la mujer, algo así salió. Ujú. Sí, ¿no? Y eso lo vemos a diario. Las noticias son alarmantes. La violencia hacia la mujer, por considerarla más débil, es, es de todos los días. Entonces, acá en el Perú es pues la mujer, ¿no? La que está, según la Constitución, tenemos los iguales derechos que los varones, pero aún así existe todavía el machismo del varón, ¿no? Y Pero siempre, profesora, sí,
No solo también la mujer está violentada, o sea, claro, en la mujer se ve más la violencia por la familia, a veces también por los amigos o la pareja y todo, pero Ujú, también los hombres también hay una violencia también familiar porque normalmente la misma familia lo maltrata y no siempre físicamente, también psicológicamente y eso trae algunos traumas, pues, y no tiene que ser simplemente violencia familiar de golpes, ¿no? También es algo psicológico. ujú. Desde pequeños, ¿no? Porque desde pequeños en la familia, y así como el caso de este señor que, bueno, no sé si serán adolescentes acá los dos, pero muchas veces el propio padre agrede a los hijos, ¿no? La madre de igual manera también. Entonces, no se trata de si es mujer o es varón, o sea, la violencia se da, ¿no? Más claro, en las parejas cuando son adultos ya, en la pareja en la cual existe mucho machismo de parte del varón y hace uso de su fuerza eh, y violenta pues a las mujeres, ¿no? En este caso puede ser generalmente su esposo, es la pareja, ¿no? Que ya no soporta la violencia de casa y opta pues por separarse, ¿no? Y el varón no acepta eso, a pesar de que a veces el varón consigue otra pareja, siempre quiere seguir dominando a su pareja anterior, ¿no? Existe muy impregnado el machismo acá en el Perú. Ah, otro comentario de alguno de sus compañeros. A ver, no ha participado. Mm, Chamaya, no te escucho. A ver, por el chat, Chamaya. Ujú. Chamayita. A ver, ahí está Chamaya. Buenos días. A ver, danos tu opinión, Chamaya, sobre la violencia familiar. ¿Es una cuestión de género? O sea, tiene que ver solamente con alguno de los dos sexos, masculino, femenino. También hay mujeres que agreden a varones. O sea, no es cuestión de género. Eh, Hay mujeres que tienen el carácter bien fuerte, todo depende de cómo los hayan criado dentro de la familia. Y llegan a tener actos parecidos también a los de los varones, ¿no? Por eso la preocupación de, de nuestro gobierno también de erradicar la violencia, porque eso hace daño, no solamente a la pareja que en esos momentos, o a las personas que en esos momentos lo realizan, sino a los modelos que están dejando dentro de la sociedad, dentro de su familia, dentro de su medio, y eso eh, es repetitivo. Un niño que vive en una casa con bastante violencia, le va a parecer que es algo normal y luego lo va a seguir transmitiendo, ¿no? Si es que no encuentra a alguien que pueda canalizar esa violencia.
A ver, quiero saber su opinión de Medina Yachamay. Medina. A ver, Medina, está el chat para que puedan participar si no quieren que les escuche su voz. Medina. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia familiar? Son los actos que suceden dentro de la familia y es común en toda nuestra humanidad, ¿no? Es no saber controlar las emociones, es no saber cómo encaminarse hacia una relación sana. Muy bien, espero de que ustedes traten de en su vida no evaluar, reflexionar que la violencia no nos trae nada positivo, ¿no? Hay que saber controlar nuestras emociones, hay que tratar en lo posible de hacer mucho uso de la comunicación, del intercambio de ideas, para hacer que en nuestro alrededor no exista mucho la violencia, ¿no? Para que existan violentadores es que la familia, que es el núcleo de nuestra sociedad, no está bien constituida. Existen muchas carencias. Las familias generalmente, a nadie se estudia para ser padre, dice, ¿no? Nadie. Todos, de una u otra forma, tenemos una edad en la cual nos sentimos atraídos por la otra persona y llegamos a un mutuo acuerdo de formar una familia, ¿no? Entonces, formada la familia, vienen los seres que deberían de ser los más importantes en nuestra vida, porque son nuevas personas, son seres inocentes que traemos al mundo y que ellos no tienen la culpa de todo lo que de repente nosotros hemos pasado, ¿no? Sabiendo reflexionar, evaluando, conociendo más sobre lo que es bueno y lo que es malo, vamos a aprender a sobrellevar esta violencia que se nos presenta cada día en nuestra vida. Y muy bien, Adrián. A Adrián le gusta mucho conversar. Muy bien. Tienen que darse cuenta las personas que la violencia está mal y que no nos lleva a nada bueno. Muy bien, Alzamora. Si tuviéramos jóvenes como tú que piensan de esa manera, en todos los ámbitos, tendríamos una sociedad más sana. En estos momentos nuestra sociedad está enferma de violencia física, violencia psicológica, ¿no? Todo tipo de violencia, ¿no? Y la violencia sexual. O sea, ¿cómo pueden haber personas que hayan sido formadas de esa manera, ¿no? En nuestra familia está
en crisis las familias del Perú. Tratemos pues de curarlas y aportemos un granito de arena para que la violencia no continúe en nuestra sociedad, ¿no? Algo que quieran compartir, ya me despido de ustedes. El tiempo me está avisando de que